Solo necesitas el nombre y la visión de tu proyecto para dar el primer Saludos, paso. saludos, 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 saludos. Noche de paz, noche de amor. Entre los astros que esparcen su luz. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Hello, qué hombre tan puntual, Dios mío, qué bueno. Buenos días, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Excelente, hermano, ¿cómo estás tú? Chévere, ¿y tú? Bien, gracias a Dios, muy bien. Una semana que parece una montaña rusa entre navidades y compromisos y todo esto, pero contento. Sí, sí, definitivamente es así. Los detalles, como yo digo, en los detalles es donde está el diablo, decía un amigo mío. El diablo y otros seres más. Y otros seres más. Sí, es que no se termina hasta que se acaba, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Exactamente, Mire, exactamente. ¿cómo pasaste tu Navidad en familia como siempre, con esa familia hermosa que tú tienes? Sí, aquí en familia, en Maracay, pues con bastante calor de hogar, todos Sí, unidos. bueno, ¿Tú, tú cómo la tú ahí pasaste? eres como un lobo alfa, porque esos son como 20 mujeres que siempre te acompañan, tú eres bendito. Bueno, por eso, no sé, quizá ese fue el entrenamiento para poder trabajar con muchas féminas, porque estaba haciendo un balance y la mayoría de mis pacientes y entrenantes han sido mujeres. Ah, imagínate. Aunque en la industria no solo del deporte, sino también del fitness, el porcentaje es bien alto de féminas. Sí, sí. A pesar de ciertas circunstancias externas, todavía sigue siendo femenino. Así es. Pero qué Saludos. bueno, qué bueno. Por aquí saludos. Saludos, saludos para todos los que se están uniendo a este compartir de esta mañana. Raúl Hernández, feliz Navidad. Saludos, saludos, saludos. Bueno, mi Ya. Ale, ¿por dónde quieres iniciar? Tú eres el experto. Bueno, podemos iniciar, ya que estamos a finales de año, pues, Pablo Navarro, feliz Hola, Navidad. feliz Navidad, Vamos Pablo. a empezar por el tema de que este año, no solo a nivel del fitness, sino a nivel de la vida cotidiana, se ha hecho más presente el tema de esta preparación integral, haciendo énfasis en lo psicológico, y podemos hablar un poco de ese factor de que es la preparación en altura, en altitud. Ah, qué bien, qué bueno, qué bueno. Bien, primero que nada voy a agradecer para todos los que están conectados. El día de hoy estoy con el doctor Alexandro D'Amico, psicólogo de carrera, psicodramatista, senior coach, PNL, entrenador, amigo, pero sobre todas las cosas, un hombre de a pie que siempre está en la disposición de querer compartir con nosotros estos espacios que alimentan no solo la mente, sino también el alma. Gracias, Alexandro, por aceptar esta invitación. Ya cerrando, si se quiere, un ciclo de un año que ha sido un año que para mí ha sido el año del cortisol. Yo este he tenido que lidiar mucho con el tema del cortisol y batallar
una de las cosas que se ponen a prueba, sobre todo cuando hago la lectura de estos 12 meses, es cómo reinventarse, cómo no quedarse varado, como decimos en el término marítimo, ¿no? Cómo no quedarse encallado en la mar, cómo no poder tirar la toalla, aunque la adversidad y el cortisol ha estado presente con un país que ha presentado un tema político, un tema económico, un tema que ha permitido también ver cómo nuevos nichos de mercado han salido emergentes. Y una de las cosas que me encantó este año, ver a mis amigos reinventarse. Y entre ese reinventarse, Alexandro, cuéntame un poco tu experiencia. Fuiste convocado por el Comité Olímpico Internacional para ser oficialmente parte del equipo multidisciplinario científico, médico, para la preparación psicológica y la adaptación en altura de los atletas. Cuéntanos un poco sobre ese tema, Ale, por favor. Sí, gracias por la invitación. Buenos días a todos los que se están conectando y a todos los que ven el live en diferido. En la convocatoria vino de parte de la doctora Tamilia Peña, médico traumatólogo y médico deportivo del Comité Olímpico Venezolano. Ella se encargó de armar todo lo que tenía que ver con el cuerpo médico de la delegación venezolana que iba para los Juegos Bolivarianos del Bicentenario en Ayacucho, Perú. Y bueno, como Ayacucho está a 2.700 metros de altura, eso requería ser una base de preparación en altitud. En este caso, el lugar escogido fue el Valle, Estado Mérida, específicamente en el Hotel Valle Grande del IPASMED. Ella se encargó de armar todo este equipo médico compuesto por bioanalista, bioquímico deportivo, auxiliar de laboratorio, médicos del deporte, traumatólogos, fisioterapeutas, fisiatras, para que de esta forma los atletas se sintieran bien atendidos. Esto por ser una edición especial de Juegos Bolivarianos, se incluyeron deportes que no son parte del ciclo olímpico. En el caso de las selecciones de Venezuela que se concentraron con nosotros, estaba el wushu en su modalidad sanda y taolu, el kickboxing, el karate-do, tanto en kata como en kumite, el taekwondo en su modalidad punce y la pelota vasca en la modalidad frontball, que es una modalidad de la pelota vasca que va cada vez más en auge. Ahí trabajamos desde principios de noviembre, estuvimos concentrados 21 días por allá por Mérida, con el propósito de que los chicos adquirieran condiciones. A 2.200 metros de altura específicamente está Valle Grande. Y dentro de esa preparación no podía faltar esa preparación psicológica llevada a cabo por mi persona y por la licenciada Juliet Suárez. Un trabajo de base con test diagnósticos específicos de la psicología del deporte y el acompañamiento permanente en los entrenamientos, sesiones individuales, y hubo mucho énfasis en la sesión grupal con cada uno de esos deportes. ¿Qué se trabajó ahí? Manejo del estrés, de la ansiedad, por supuesto, el manejo de la angustia, inicialmente cuando el cuerpo está bajo condiciones de hipoxia, es decir, falta de oxígeno a tantos metros de altura, pues lo psicológico también se lleva su cuota de sufrimiento. No solamente hay dolor de cabeza, sientes que el oxígeno te falta, te mareas, o la tensión te sube o te baja, sino también hay angustia porque sientes que te estresas muy rápido, todo te atormenta, te pones más irritable, hay náuseas. No, ojo, no todo el mundo sufre de esos mismos síntomas. Hay algunos que les da 1 o 2 síntomas de eso, hay otros que
les da, prácticamente no les pasa nada. ¿Cuándo es el día crítico? El día crítico es el quinto día de cuando tú vas a el sitio donde estás haciendo la adaptación a altura. Hay personas que lo hacen en cámaras hipováricas, que son instalaciones especiales para eso. Los que Sí, claro. han trabajado en altitud saben de lo que estoy hablando. En este caso, se trabajaron con todos esos deportes. Luego allá en Ayacucho, específicamente, llegaron otras disciplinas deportivas con las que se trabajó prácticamente sobre la marcha. Algunos no tuvieron tiempo para hacer esa preparación de base en altitud, dado que estaban en otros compromisos internacionales. Caso baloncesto 3x3, masculino y femenino. Caso gimnasia aeróbica. Okay. Caso ciclismo downhill. Caso algunos practicantes de Wushu y de kickboxing que llegaron directo a Ayacucho y bueno, tuvieron que competir bajo esas condiciones. Básicamente el trabajo allí también consistió en darle mucha contención emocional a los federativos, a los entrenadores, no solo a los atletas. Olvidé mencionar el caso del fútbol sala, también fue un equipo que llegó directamente a Ayacucho. Y podemos decir que esta experiencia nos ayudó a fortalecer el énfasis en la necesidad de tener un cuerpo médico completo, cosa que hizo que nos ganáramos el respeto y el cariño de estos distintos entes federativos, de estos entrenadores, estos atletas, y por supuesto nuestra gente del Ministerio del Deporte y del Comité Olímpico, que hizo un trabajo logístico excelente para que lleváramos a cabo nuestro trabajo. Qué bueno. Ale, permíteme, en tu experiencia como especialista, ¿sí? ¿Cuál fue el feedback de los atletas? ¿Cuán proyectado se tenía o dentro del término de conquistar diferentes preseas, y cuál fue realmente el resultado y el impacto desde tu sapiencia, desde tu área de competencia para fortalecer y el entrenamiento de la mente, como tú siempre lo señalas? Cuéntame un poco en ese sentido, cómo tuvieron las estadísticas y qué tan importante sientes tú y el impacto que tuvo para los atletas y el comité organizador y los entrenadores, las federaciones, desde tu área de competencia, por favor. Sí, justamente voy a mencionar unos deportes que olvidé, caso ajedrez, caso bocha, caso billar. Fueron los primeros en dar ese feedback, de decir, wow, o sea, estamos impactados de que hayamos tenido ese acompañamiento de un comité organizador, de un equipo logístico, un equipo técnico y por supuesto cuerpo médico que no habíamos tenido en otras competencias, sobre todo lo psicológico. Acoto que la ciudad de Lima fue subsede de estos juegos. Sí. Y allí hubo otro cuerpo médico. En la parte psicológica tuvo la licenciada Fabiola Flores, máster en psicología del deporte, con más de 30 años de experiencia, por cierto. Nosotros aspiramos, como Venezuela, estar entre los 5 primeros países en el medallero, cosa que logramos. Primero quedó Perú, después Colombia, después Chile y de cuarto nosotros. Un resultado esperado, dado el poco tiempo de preparación que hubo, al igual que recordemos que hay nueva gestión en estos entes del deporte venezolano y eso siento que nos ayudó a sumar bastantes puntos. Los deportes en general, para los atletas, federativos y entrenadores, se llevaron muy buen feedback hacia nosotros, nos dieron muy buen feedback, viendo que la primera vez que se le veía tanta dedicación hacia ellos, que cosa que ellos no sentían que ocurrió en otro tipo de competencia.
a nivel de lo que fue la psicología, ellos sienten que eso les ayudó bastante a controlar los nervios, a dominar sus prearranques, a controlar la ansiedad sobre todo y manejar mucho mejor su autoconfianza, sus expectativas. Prácticamente nosotros como cuerpo médico vivíamos trabajando casi que las 24 horas. No es un trabajo para nada fácil estar allí en una competencia y previo a una competencia hacer una preparación, porque mucha gente cuando, tú lo sabes, Chicán, cuando ve a un atleta con la medalla colgada cree que eso fue un esfuerzo solo del atleta y no, hay todo un equipo detrás. Entonces, Claro. eso es algo que me gustaría que nuestra audiencia también tome en cuenta, del equipo que hay detrás de un solo atleta. Bueno, sí, es bien cierto en estas áreas y en todos los equipos históricamente, cuando nosotros leemos un poco cómo han sido las experiencias de equipos ganadores, siempre vemos que tienen una sólida estructura de un equipo multidisciplinario donde, por supuesto, la psicología es fundamental, la nutrición, la preparación técnica, táctica. Es decir, hay muchos elementos relacionados y consideraciones varias que hay que tener en cuenta para lograr esa presea, para ganar y sostenerse en el tiempo, porque si bien es cierto, esto es un ciclo, aunque este no pertenece al ciclo olímpico, cada 4 años tenemos toda una ruta donde los intercambios, las competencias fogueo, las competencias para adaptar y poder ver cómo se va. Todo esto lleva mucho tiempo. Esto lleva, hay que tener siempre en consideración que no es de la noche a la mañana. Esto es una ruta larga, pero tiene que ser constante y sostenida. Así que eso está súper, súper, súper. Bien, Ale, eso ha sido tu resumen, tu última actividad del año. Ahora vamos a entrar al tema que nos ocupa el día de hoy, que dicen, por aquí dicen, ¿tú me escuchas? Yo te escucho, pero creo que... Juan Monasterio dice que no nos escucha, vamos a ver. Qué raro. Si nos escuchan, pongan sí, y si no nos escuchan, pongan un no, por favor. Por favor. Vamos a ver. Quería agregar algo, José. Sí, cómo no, claro. Fue importante la experiencia. Ajá, Coach Mejía dice que sí nos escucha. Fue importante la experiencia de doctores como el doctor José Pepe Alonso, que es experto en el entrenamiento en altitud, las condiciones de hipoxia. Nuestra masoterapeuta Aura Chirinos también, por cierto, aragüeña, valió mucho toda esa experiencia de estas personas, al igual que el resto de los integrantes del cuerpo médico, sobre todo pues nuestra jefa, la doctora Tamila Peña, para saber hacer mejor nuestro trabajo, ya que trabajar en altura no es igual que trabajar en llano. Incluso algo que muchas veces no se tiene en cuenta es que incluso si la competencia es en llano, se hace preparación en altura para aumentar el nivel de las condiciones, de manera que, como se dice en criollo, cuando bajemos al llano andemos volando, y en lo psicológico ni se diga. Claro. Sí, bueno, yo tengo una experiencia del trabajo en actitud con México y efectivamente un grupo A que asistió al entrenamiento específico logró hacer todo lo que se tenía que conseguir con la adaptación y otro grupo quedó entrenando normalmente en su sitio. Cuando vimos los resultados, básicamente un detallito nada más que fue el trabajo de adaptación. Y esto es muy importante tomarlo en consideración. Esto no es nada nuevo. Sin embargo, muchas veces por un tema de presupuesto, por un tema de organización o los tiempos, no se hace, pero se debe hacer con mucha responsabilidad. Qué bueno, qué bueno. Te felicito, Alex, te felicito de verdad. Ok, Alex, cuéntanos un poco sobre ese maravilloso
prólogo que has tenido en bien en facilitarnos para lo que va a ser mañana el lanzamiento de nuestra mirada de este libro titulado Functional Training. Sí, un compromiso bien grande, una gran responsabilidad. Primero, honrado de que se me haya dado la confianza para escribir. No fue fácil empezar porque había que desempolvar muchas cosas aquí de la cabeza, del baúl de los recuerdos, de cómo inició esta relación del cross-training, del functional training, porque yo antes de estar en este mundo del functional training y del cross-training, pues yo era más en otra onda y poco a poco me fui entrelazando mi mundo de la psicología con el fitness en este caso. Primero, viviéndolo en carne propia. Como dicen por ahí, pues, congruencia, ser, hacer, poder y querer. Y sobre todo, como diría el doctor Richter, estar de la piel para adentro, ver cómo es llevar a cabo este proceso del entrenamiento funcional, de ser cross-trainista. Este es un libro que promete, ya que va de lo más simple a lo más complejo, siguiendo los preceptos del doctor Jorge Ramírez Torrealba. Van a pasearse por unos capítulos que están bien detallados, están bien explicados. Y bueno, conociendo cómo es el Chiján José Río Bueno, pues hay bastante didáctica metido. Y me atrevo a decir también creatividad, porque busca la manera, ¿cómo diríamos? No convencional, de hacer que el lector entienda, de hacer que el lector se meta de verdad en la película de lo que está leyendo, ya que ya está más que demostrado, y esto no es nada nuevo, de que el functional training ayuda a tener una mejor salud, ayuda a tener un mejor rendimiento, no solo en el deporte, sino en la vida misma. Yo incluso soy testimonio de eso y considero que cuando uno habla más desde la vivencia personal, sin dejar de lado la formación académica, pues lo personal con lo académico hace que este tipo de trabajo valga el esfuerzo, valga la pena de difundirlo, de ponerlo en práctica. Es un prólogo, perdón, es un libro donde ustedes van a nutrirse bastante, donde por supuesto está de más que lo diga, pero igual lo digo, lo recomiendo con los ojos cerrados, ya que la palabra escrita tiene más poder que la verbalizada. Considero que hay que tomarse el tiempo para leerlo y de una vez empezar a poner en práctica. Así como cuando uno veía esas películas donde la persona está leyendo, pero a la vez está caminando, está leyendo, pero a la vez está haciendo este movimiento, como le va diciendo el libro, ya que de esa forma queda mejor grabado tanto en nuestro subconsciente como en nuestra estructura consciente psíquica. Claro, claro. Bueno, mira, tú sabes que una de las cosas que logramos traer a la mesa y que eso ha tomado esa relación a la cual tú dices que lo has vivido de la piel hacia adentro, es un poco citando a tu madre, la doctora Rosa, que todo esto se sustentó más de lo ordinario en el sustento de la importancia del basamento científico con los diferentes metaanálisis y una perspectiva personal. ¿Y por qué hicimos esto? Bueno, si bien es cierto, juzgamos que hay muchas publicaciones, pero los metaanálisis, los especialistas, los académicos de Asia, de Europa, de la de la antigua Unión Soviética, todo lo que tiene que ver con en otros idiomas, se llevó a investigar mucho y a consultar realmente revistas que tuvieran el abordaje de qué es o cómo es, o la mirada desde la ciencia de los entrenamientos funcionales o realmente a qué se puede adaptar. Y nos hemos conseguido a lo largo de la investigación, en el ámbito de la salud y del ejercicio, hay que comprender
que si no está sustentado en una evidencia, en un metaanálisis, el contexto no le da seriedad y por ende esto viene a bien a estar sustentada esta publicación en sobre aproximadamente sobre los 100 metaanálisis para llegar a puntos realmente importantes por capítulo. Entonces buscamos de tener aproximadamente en cada capítulo 10 consultas de fuentes de los 5 continentes. Imagínate que es súper interesante ver que la mirada de los japoneses de Asia con los europeos o con los americanos son miradas totalmente fundamentadas en la evidencia. Y esto nos permite o está disponible para todos los que van a poder tener en bien en poder consultar el libro y leerlo. La síntesis de evidencia, eso es muy importante. La síntesis de evidencia que pasa por encima del ordinario, el aumento del poder estadístico, poder comprender desde cada uno de esos beneficios, el concepto, la aplicabilidad, identificar patrones y tendencias a nivel mundial ha sido una de las cosas que nos encontramos y lo que realmente es el contraste, cómo lo puede ver un científico europeo contra un científico del norteamericano. Y eso nos permite entonces el apoyo de toma de decisiones para la aplicabilidad de lo que esto yo le llamé pasado, presente y futuro de Functional Training y mejora continua en el conocimiento sustentado en la ciencia. Estas conclusiones, te las digo, vienen de ese ejemplo que siempre nos ha dado desde el Centro de Investigación y desde Algede, la doctora Rosa López D'Amico. Entonces, yo decía, bueno, pero yo quiero que alguien que lo haya vivido, que lo haya consumido, por decirlo de alguna manera, sea pues la persona responsable de escribir esto. Y por ende tomé la decisión en mesa, porque lo consultamos en la mesa de trabajo. Yo tengo trabajando 2 años en esto y los últimos 6 meses de mi vida a 24/24. Y entre una y otra cosa, estabas ahí y dije, vamos a dejar que Alexandro salga a su compromiso de preparador psicológico de la selección de Venezuela, para entonces después llamarlo a un live y nos diga entonces desde la mayéutica, Ale, el por qué realmente, el cuándo, el cómo, lo ves tú, cuál es tu opinión desde la psicología, desde el título personal. Sí, desde la psicología veo que tiene bastante énfasis en lo que es la fuerza de voluntad. Los que han trabajado conmigo saben que yo hago mucho énfasis en las cualidades volitivas como parte de la preparación psicológica, tanto en entrenamiento de alto rendimiento como entrenamiento de ocio y recreación, y por supuesto el cross-training, el functional training están allí. Fíjate que aquí el coach Mejías nos dice que hay que tener en cuenta que las artes marciales ayudan y facilitan en cierto grado esa relación del fitness con la psicología. Definitivamente sí, bueno, si han experto en artes marciales, yo soy cinturón negro de la Kokusai Budo Sosei, de Karate Do. Saludos al Dojo Shuhari, nuestra Anchiro Raima Solonsan. Algo que ayuda mucho es esas distintas visiones que lo que hacen es enriquecer el contenido, y a nivel psicológico demuestra que la inteligencia, creatividad van de la mano con lo que es la didáctica, con lo que es la pedagogía, andragogía, que requieren este tipo de contenido. Por otro lado, desde la visión de la psicología, no se deja de lado la motivación. Como hemos explicado en distintas formaciones de cross-training y en distintas preparaciones, las cualidades volitivas son estas: 1, 2, 3, 4, 5. Fuerza, en este caso, orientación hacia un fin, autocontrol y valentía, la disciplina, el espíritu de lucha y la perseverancia. Forman aquí la base
y esta mano que tengo aquí es el techo. Esta es la motivación. Entonces, fuerza de voluntad, cualidad evolutiva son la base de esta motivación que está aquí. Porque si un ser humano se le quita esto, la motivación queda en el aire flotando o se cae de golpe. Aunado a eso, vemos reflejado en estos capítulos del libro el énfasis en el llamado a lo que es el proceso de la concentración. Estamos en una época donde, como dice el Chihán, el cortisol ha sido protagonista y eso hace que nos desconcentremos con facilidad en nuestras actividades. El functional training busca de alguna manera que lleguemos a concentrarnos de nuevo, como lo hacíamos hace unos cuantos años cuando no había tanta tecnología. Por otro lado, aparte de la concentración, está el llamado a tener una personalidad con disciplina, ya que el entrenamiento físico es un reflejo de lo que somos en la vida. Yo sé que a veces cuesta ser constante, sobre todo en un mes como diciembre, con el entrenamiento. No obstante, el llamado es a volverlo a rescatar para que esa disciplina esté dentro de nosotros, ya que eso va a hacer que tengamos una mejor personalidad, una mejor esencia como seres humanos, rescatando eso que el profesor Eduardo de Abreu dice en la formación de CrossTraining, rescatar el ser para poder ser y hacer con coherencia. Por otro lado, la autoconfianza se rescata en estos capítulos, ya que este libro nos invita a creer en nuestras habilidades como entrenantes, pero también como personas. Y eso... Ahí te quería hacer, te pregunto, ahí venía una pregunta interesante, de esa relación de la neuroplasticidad, ¿verdad? Con la propuesta del entrenamiento con el cuerpo y para el cuerpo. Sí. Yo cuando iba leyendo el contenido del libro, eso a mí me conectó mucho con mi otra área de formación, que es el psicodrama, ya que la neuroplasticidad se va dando a medida que nos vamos moviendo. Y en psicodrama decimos que las cosas se van construyendo en acción, en movimiento, no nada más hablando con verbos, sino también ejecutando, actuando. De ahí toma la gente del aprendizaje experiencial lo de aprender haciendo. Y este libro nos invita a eso, a aprender haciendo, entendiendo que somos seres capaces, que somos seres con cuerpo, con mente y con espíritu, y que no necesariamente hay que ser atletas de alto rendimiento para hacer cross-training, entrenamiento funcional. Y bueno, aquí tienen un testimonio de alguien que no tenía el hábito del entrenamiento y ahora lo tiene, que inclusive quiero agregar, vinculado con lo que comentábamos de los Juegos Bolivarianos, a mí me ayudó el entrenamiento que se comenta en este libro para aguantar la altura, sin yo proponérmelo, pero no solo para aguantar la altura, entrenaba yo en las mañanas antes de que todo el mundo se levantara. Lo hacía también porque ejercitarme ahí en la altura me ayudaba a ejecutar mejor mi labor como psicólogo a nivel de creatividad, a nivel de planificación, de programación. Entonces, eso también quiero que se lo lleven para a la hora que usted agarre este libro y lo vaya a leer. Y por último, ¿cuál es la importancia entonces de la plasticidad neural, de esa capacidad del cerebro para adaptarse y reorganizar y dar respuesta hacia las experiencias? ¿Por qué es importante entonces tener no solo el concepto, sino la práctica para que eso estimula ese aprendizaje? Cuéntanos un poco sobre ese tema de la relación. ¿Realmente se refiere a cambios estructurales, funcionales, desde la mente para el cuerpo? Cuéntanos un poco cómo es esa orden ahí, quién da la orden, en qué nos beneficia la neurogénesis, la sinopsis, la reorganización craneal. Cuéntanos un poco sobre eso. En primer lugar, la orden viene realmente de la corteza cerebral, específicamente de este lóbulo frontal, donde está la corteza prefrontal, y esa información a nivel estructural
hace que las neuronas hagan sinapsis y eso va bajando a las articulaciones y luego a todos los miembros superiores e inferiores del cuerpo para ejecutar el movimiento. Cuando ese movimiento se va ejecutando, de ese ambiente la información se capta ahora de afuera hacia adentro, de manera aferente. De ese feedback que yo tengo de cómo yo estoy ejecutando el ejercicio, sea yo solo o con acompañamiento, yo voy mejorando eso y eso hace que esta corteza prefrontal se fortalezca más. A nivel del lóbulo temporal, me siento yo mejor conmigo mismo, ya que en ese lóbulo temporal están las emociones, está el temperamento. A medida que voy visualizando mejor la ejecución de esos ejercicios, mi lóbulo occipital se fortalece mucho más, pasando luego este lóbulo parietal, que es donde están las sensaciones, y hay mayor sensación de bienestar. De ahí se genera entonces, como lo dice la doctora Marian Rojas Estapé, mayor oxitocina para yo sentirme mejor, mayor dopamina para cada vez superar mis límites de manera sana sin necesidad de recurrir a drogas externas. Claro. Ahí ese vínculo. Y por último, para cerrar la idea, estamos fortaleciendo con esa neuroplasticidad el sistema reticular ascendente, que es esa estructura que está dentro del sistema nervioso central para saber captar mejor con nuestra atención. Bien, por eso es, Ale, que nosotros sobre más de 100 metaanálisis llegamos a una conclusión, y sobre todas las publicaciones anteriores. Esto tienen 3 etapas, en los 80, en los 90, en los 2000, ¿verdad? Y para ir al 2025, cerrando el 2024, la propuesta nuestra es la plasticidad neural dentro del entrenamiento funcional, como un descubrimiento no de José Riobueno. Yo lo que hago es ponerlo en el tapete, porque la novedad es que no hay ninguna publicación seria que le diga al usuario de a pie, porque esto lo va a adquirir cualquier persona. Esto va a estar en la plataforma de Amazon, en la de Hostman, en otras plataformas, va a estar disponible el libro. Pero lo novedoso aquí es, y un poco el porqué, el vínculo de por qué tú eres parte de este proyecto, vamos a decirlo, yo digo de este niño, ¿no? De este niño, de nuestra mirada desde lo fisiológico, desde la mente, acuñando que tú siempre has dicho que la mente también se entrena, y donde lo que hemos visto es que la plasticidad neural, la neuroplasticidad, nos va a permitir que el movimiento nos conecte con la longevidad. ¿Qué nos puedes decir tú en ese orden, Alexandro? Bueno, inicialmente, humildemente, puedo decir que gracias a este tipo de entrenamiento me han dicho que me veo más joven, y creo que eso cabe también para los que están viendo y para el Chihán también. Resulta que no es ningún cuento de camino, hay evidencias, sobre todo de la escuela de Gary Gray y las otras fuentes que se citan en el libro, de que a mayor cuidado, a mayor cantidad y calidad de entrenamiento, sobre todo, retrasamos más el proceso de envejecimiento, o si lo hacemos de manera mucho más sana. Y no solamente lo decía por vernos más jóvenes, pues, que si el colágeno y eso, sino también nos hace que nuestra actitud ante la vida sea mucho más guerrera, sea mucho más con elevación de esas cualidades volitivas que nombrábamos. A la vez está esa neuroplasticidad ahí que hace que los músculos tengan mayor tonicidad. Eso ocurre gracias a que el proceso de este tipo de entrenamiento aumenta todo lo que tiene que ver con la adrenalina, la noradrenalina y la acetilcolina, que es lo que le termina dando el tono muscular a esos grupos musculares de los distintos segmentos del cuerpo. Y por último, para cerrar, es importante que la gente se lleve de los contenidos de este libro, que basado en estas evidencias cada vez más recientes, se sigue toda
la misma idea de hace unos cuantos años, en este 2024, que es que mientras haya más congruencia entre el ser y el hacer, va a haber un mejor desarrollo personal. Claro, por supuesto que sí. Bueno, aquí hay una primicia con la publicación y yo me siento muy contento de que tú seas parte de ella y quiero que todo aquel se dé el permiso de leer ese prólogo maravilloso, pero es que el contenido, tenemos referencia de la Escuela de Cultura Física de la antigua Unión Soviética y esto no es nada nuevo, lo único que hemos traído al tapete es los aportes que están dando las ciencias aplicadas, es decir, ya, y a mí me va a ser muy gracioso, ya para mí no hay nada funcional si no tiene propósito, ¿entiendes? Entonces, de eso y mucho más, vamos a estar hablando mañana ya en el lanzamiento que vamos a tener todo el día, ya tenemos un buen grupo de personas anotadas, que han dicho presente al lanzamiento oficial y esto va a traer como consecuencia un trabajo de divulgación para todo el primer trimestre del año 2025. Y un poco lo que siempre hemos dicho es trabajar con proyección en una línea del tiempo proactiva. Y nosotros con mucha responsabilidad, Alexandro, decimos que nuestra propuesta sencillamente rompe un molde porque hablamos de tres áreas muy importantes. Una, todo el área sustentado en los meta-análisis, en la evidencia científica, en la consulta de más de 100 fuentes. Y hay fuentes espectaculares, extraordinarias y otras fuentes que le falta contenido. Y eso lo podemos ver en la medida de que nos hacemos responsables. Y una de las cosas que vimos es que la industria poco escribe y poco lee o poco consulta la fuente. Entonces aquí hay una invitación abierta desde el libro a consultar la fuente que hoy en día además es totalmente, está allí. Lo que hay que es saber pedirle a la web, al internet, la fuente y suscribirse. Me he conseguido que me he podido suscribir en los últimos años a un sinnúmero de revistas científicas y te puedo decir honestamente que es impresionante cada vez cómo se abocan más las ciencias a hacer contraste de lo que, o develar verdades que son mentiras. Y hoy en día ya nosotros no estamos a la altura de entregar un material que no esté sustentado sobre la evidencia. Eso es algo novedoso del libro. Lo segundo es todo lo que tiene que ver, basado un poco en la consecuencia de eso, de la aplicabilidad de la neuroplasticidad y su importancia. Es increíble de las últimas publicaciones de 2010, Taisira, Guzmán, Jimmy Chiha, hay Chemens, hay japoneses que están hablando de la neuroplasticidad, pero asiáticos, pero también tenemos europeos hablando de la neuroplasticidad, norteamericanos hablando también de la plasticidad y venezolanos como Alexandro Amico hablando de la neuroplasticidad y la importancia de lo funcional con el entrenamiento de la mente, de la visualización que bien se había hablado antes, pero que ahora ahondamos un poco más sobre la aplicabilidad de la neuroplasticidad y del el psicodrama. En ese sentido, ¿qué es para Alexandro esta propuesta de este lanzamiento? Primero es una innovación. ¿Lo ves como una innovación? Una innovación dada lo que estamos viviendo a nivel mundial con la crisis de sedentarismo que existe, el llamado a priorizar más el dinero que la propia salud, por lo menos en este lado del mundo. Últimamente sí he visto atismos, chispazos, se puede decir, destellos de, mira, sí la salud es importante, pero hay que producir también, claro.
el llamado que hace el libro también es a ese equilibrio. Y sobre todo desde el punto de vista del psicodrama es el llamado a la acción y a que podemos ensayar nuevos modelos de conducta. A través de esa práctica, de esos ensayos, nosotros podemos alcanzar el nivel que deseamos con los ejercicios, pero también con las metas que queremos establecernos. Y retomar el tema de la neuroplasticidad en estos tiempos es bastante certero, ya que en los congresos, en los distintos espacios de formación e incluso en las redes sociales como esta, hay cada vez más videos de la importancia de la neuroplasticidad en la vida cotidiana. Por eso mencionaba a la doctora Marian Rojas Estapé, que en sus publicaciones menciona el hecho de que para fortalecer eso hay que hacer ejercicio. No lo está diciendo una persona que está en el mundo del fitness, lo está diciendo una médico psiquiatra. Claro. Por cierto, saludo a mi hermana, la doctora Rosolina D'Amico, que es psiquiatra, que con ella también tenemos este tipo de tertulia, donde hacemos énfasis de que el ejercicio, gústele a quien le guste, es la medicina de este siglo XXI. Bueno, en ese orden, una primicia que tiene, así es, fíjate que el ejercicio es el adaptógeno, es la medicina del presente, no del futuro. Y una de las otras premisas que tenemos para nuestros lectores, ¿sí?, es las últimas investigaciones más serias para la relación infantil-juvenil. Es decir, le entregamos un capítulo muy rico de los niños y jóvenes en todo lo que tiene que ver y nos afianzamos muchísimo en la paidología, en la publicación reciente de Ramírez, de Jorge, y es un libro que va a tener algo que también vemos que hay una gran ausencia en literaturas anteriores o publicaciones, que tiene que ver con la importancia de crear el hábito del functional training en niños y adolescentes, y sustentado, imagínense ustedes, en la paidología. Esto no lo dice José Riobueno, esto lo publicó en su reciente libro el doctor Jorge Ramírez, pero en contraste de publicaciones de universidades muy serias sobre esto que tiene que ver con el entrenamiento, con el cuerpo y para el cuerpo, conectado con vivir una experiencia. Entonces fíjense que todo se va conectando como piezas de un ajedrez o como piezas, mejor dicho, de un rompecabezas, porque tenemos la neuroplasticidad y la importancia del aprender haciendo en edades tempranas, ligado a la paidología para niños y jóvenes, y esto nos va a dar como consecuencia entregarle a usted, al lector de nuestro libro, que a su vez por un convenio vamos a estar distribuyéndolo en más de 22 universidades del mundo. En ese contexto, doctor, ¿qué nos puedes decir? Bueno, en primer lugar, que rescatamos ese contenido que el doctor Jorge Ramírez vuelve a traer a la palestra, ya que, bueno, mucha literatura, como bien dices tú, Chihan, no se había encontrado, pero gracias a que existen genios, yo le diría, así como hay genios motrices, hay genios escribientes, como el doctor Ramírez, tu persona, que están volviendo a traer ese tipo de contenido necesario, ya que muchas veces pecamos de solo enfocarnos en los adultos, uno que otro adolescente, no, el alto rendimiento, pero resulta que de la paidología es que van a hacer todo, de es que salen los campeones. De hecho, de esa paidología fue que salieron campeones como Alberto Juan Torena, Javier Sotomayor, Michael Jordan, Lionel Messi, porque fueron trabajados a nivel paidológico primeramente, en primer lugar, perdón. Entonces, algo que nos ayuda a nosotros como cultores físicos es empezar a fortalecer esas habilidades al trabajar con infantes, con adolescentes. Y también, ¿por qué no?, admitir que, mira, quizás no es nuestro fuerte, pero no está de más conocer que existe eso llamado paidología deportiva, ya que
en la paidología es donde vamos a determinar si el muchacho, la muchacha, van a encaminarse por allí en el alto rendimiento o van a usar el deporte como un vehículo para ser mejores ciudadanos. Bueno, para ir cerrando, mira, el tiempo se nos va volando. Sí. Para ir cerrando, mi querido Alexandro, primero agradecerte el hecho de ser parte de este proyecto, tu mirada desde tus áreas de competencia, pero sobre todo desde, como yo siempre lo digo, desde ese hermano de la vida que me regaló Dios. Y yo soy un creyente fiel. Y estoy loco por hacer un encuentro contigo personal para un café socratiano. Amén. Y quería agradecerte por este medio y realmente estoy buscando las palabras, no las consigo porque lo que hago es sentir. Para cerrar un poco el 2025, ¿cómo vamos a controlar desde tu mirada ese cortisol? ¿Cómo vamos a bajar esos niveles de cortisol? Danos 3 poderosas razones, maneras o formas del dominio de ese cortisol, Alexandro, para ir cerrando. Bueno, en primer lugar, ejercitándonos, así sea de a poquito, para luego hacer mucho. Hay que hacer ejercicio, querido público. Por otro lado, alimentándonos bien, no solamente en cuanto a la comida, sino prestar mucha atención a qué estamos consumiendo en internet, en medios de comunicación, en redes sociales, porque eso también influye en la elevación o la disminución del cortisol. Leer libro en físico, revista en físico y menos teléfono, porque ya está comprobado que lo que contribuye a que haya más sedentarismo es pasar muchas horas frente al teléfono, y esto lo digo también porque he sido víctima de eso, pues, y poco a poco lo he ido superando. Sé que eran 3, pero quiero agregar una más, Chihan. Claro, bienvenidas son. Vayamos a cuidar nuestra salud mental. Mire, yo entiendo que la situación ha estado fuerte, sobre todo en Venezuela, pero no está de más ir al psicólogo, a hacer psicoterapia, ir al psiquiatra para trabajar esa salud mental, que es lo que al final nos va a ayudar a movernos mucho mejor desde la torre de control, que es nuestra psiquis, que es nuestro cerebro, que es nuestra mente. Y por otro lado, bueno, no se olviden de adquirir este maravilloso libro, ponerlo en práctica y seguir las formaciones de cross-training, ya que cross-training no es nada más para entrenar, sino es para la vida. Oye, súper agradecido con esas palabras, me dejé así como encerrado en un pensamiento. Gratitud, nos vemos el día de mañana, Dios mediante, para el lanzamiento del mismo, y pendiente porque venimos con una ruta de poder hacer el trabajo no solo teórico, sino práctico. Así que venimos también con algo importante para todos ustedes. Sí, adelante, Ale. Me están preguntando por aquí, por Instagram y por Telegram y por WhatsApp, gente Sí. que no se ha podido conectar, pero que está pendiente. Sí. Porfa, repitas la hora del lanzamiento mañana. Sí, 9 de la mañana, 9 de la mañana, hora Venezuela, porque vamos a tener personas conectados en el lanzamiento vía Zoom, en sala. Vamos a tener personas de 22 países que me han confirmado, Dios mediante, amigos. Básicamente esto se hace entre amigos. Hemos venido trabajando muy duro a lo largo de los últimos 2 años. Un libro que además de traer contenido muy actual, muy novedoso sobre la evidencia científica. Aquí no es hecho un cuento. Ay, mira, a mí me pasó esto en la gira nacional que fuimos por tantos estados. No. Esto es cada párrafo, cada capítulo está en contraste de la evidencia científica. Es lo que yo quería, era desmentir mitos y realidades del entrenamiento funcional, y de una manera muy precisa lo hago porque ya está bueno de que estamos ya en una etapa donde
darle a nuestros usuarios, a nuestros consumidores, a nuestros estudiantes, material de talla mundial. Y esto va con una intención no solo de quedarse para el habla hispana, sino va a ir en otros idiomas, Dios mediante, si el proyecto se materializa como lo estamos trabajando. Y sé que lo vamos a hacer gracias a todos ustedes, Ale. Muchas gracias. Deseamos que tengan una gran jornada el día de hoy. Los esperamos en el lanzamiento de este maravilloso libro el día de mañana a las 9 de la mañana. Y recuerden, la mente también se entrena. Domo arigato. Gracias, domo arigato. Saludos a todos en casa, señores. Los espero mañana para mayor información. En el link les dejo la información. Gracias por ser y estar. Chao.